La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hace unos meses el Banco de España llegó a la conclusión de que dentro de 30 años España va a necesitar 24 millones de personas migrantes si es que quiere mantener su sistema de pensiones. 24 millones. En su gira por África, Pedro Sánchez defendió la llegada de inmigración circular, es decir, formar y contratar a inmigrantes en su país, que hagan ese trabajo en España de forma estacional un tiempo y que luego vuelvan. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. El PP cree que ir a África a decir esto alienta un efecto llamada. Después de secundar aquel tuit de Albiol en que decía que ya sabemos a qué venía un grupo de inmigrantes que embarcaron en su ferry, después de haber vinculado inmigración e inseguridad, el portavoz del PP ha pedido ahora lo mismo que Vox, deportaciones masivas. Hace unos meses el PP votó a favor de que el Congreso discutiera, tramitara, una proposición ciudadana para regularizar al 500.000 de migrantes que viven en España sin papeles. Habla de echar a miles de migrantes ahora, quien se avino a hablar de regularizar a miles de migrantes. Entonces, aquel día, ¿qué defendió el PP? La diputada popular Sofía Acedo lo resumía en estos 30 segundos. Mayor control de nuestras fronteras, promoción de la migración circular, mejorando y agilizando los procedimientos de llegadas ordenadas a nuestro país, impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que la colaboración sea real y efectiva y, por supuesto, un sistema ágil de protección internacional para que este deje de ser utilizado como subterfugio de entrada a Europa, desnaturalizándolo y perjudicando gravemente a los potenciales verdaderos beneficiarios de este derecho humano. Resumamos, pues, economía circular, ir a los países de origen, inmigración ordenada, derecho humano, plantearse la regularización de personas sin papeles. Meses después, hablar de economía circular en los países de origen, de inmigración ordenada, y no ya de derecho humano, sino de necesidad, es efecto llamada. No hace mucho, alguien dijo esta frase: ustedes utilizan la inmigración de manera sangrante para conseguir que la inmigración sea un problema. Y no quieren que sea el cuarto problema en las encuestas, quieren que sea el primero, porque si lo es, les dará votos. Esta frase se la dijo a Vox el presidente andaluz, Juanma Moreno, del Partido Popular. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Y el caso es que en la segunda jornada de su gira por África, Pedro Sánchez ha puesto el énfasis en las devoluciones de los migrantes. Lo que propone el presidente del gobierno es que lleguen a España quienes tengan papeles, pero que quienes lo hagan de forma irregular sean devueltos a sus países de origen. Es decir, Pedro Sánchez hace en Dakar, en la segunda etapa de esa gira por África, un discurso que es distinto, que pone un énfasis distinto al discurso del primer día. Esta vez Sánchez incide en eso, en la devolución de los migrantes sin papeles a sus países de origen. Desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase y también, lógicamente, el terrorismo. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. El enviado especial de la SER a esta gira es Nicolás Castellano, que está ahora mismo en Senegal. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Digamos que Sánchez pues ha dejado para Dakar esta parte del discurso después de todo el revuelo político que se ha producido en España. Reservaba para el final de su gira ese discurso centrado, ese mensaje que centra en la seguridad y, como escuchábamos ahora, en las devoluciones. Sí, en su tercera escala es como si hubiera llegado otro argumentario de Pedro Sánchez diferente al que pasó por Mauritania y Gambia, y anoche en Dakar giró su discurso y sacó a relucir los argumentos más duros y habituales a la hora de afrontar las migraciones en barcazas hacia España, sin citar al Partido Popular o a Vox explícitamente en su discurso en el Instituto Cervantes en Dakar, poniendo en valor las iniciativas de formación en origen. Sánchez, para empezar, dejaba claro que él también es partidario de la migración regular y de la contratación en origen. La migración regular, yo soy un firme defensor de ella, abre caminos para la prosperidad, para el desarrollo económico y cultural
es buena tanto para el país de origen como para el país de acogida. Pero a continuación sacó a relucir argumentos como hemos escuchado ahora mismo, presión migratoria, amenazas, citando incluso el riesgo de terrorismo, y se ha dejado estos argumentos para su visita a Senegal, el país que más migrantes emite hacia Canarias de los 3 que está visitando en esta gira, y lo ha puesto sobre la mesa para activar esas expulsiones o retornos, formación, pero también seguridad y protocolos de retorno. Durante la mañana se verá con el presidente y el primer ministro senegalés, que veremos cómo responde. Aquí hay que recordar que desde esos retornos que activó Zapatero en 2006-2007 prácticamente no se han producido vuelos de expulsión hacia Senegal. Volvemos contigo a las 8:30. Gracias, Nico. Hasta luego. Fue a partir de ese primer mensaje de Sánchez en África, que presentaba la inmigración como una necesidad, cuando el PP empezó a hablar de efecto llamada. Empezando por Feijóo, que fue quien puso el tuit a primera hora de la mañana, y a partir de aquí ya el resto de la dirección. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. El resto de la dirección que habla incluso ahora, decíamos al empezar, David, de deportaciones masivas. Sí, el PP carga contra el efecto llamada que dicen alienta Sánchez y vuelve a evidenciar que tiene dos caras en su argumentario migratorio. Desde Génova insisten, el gobierno no es el único que sufre, no es el único solidario con los inmigrantes. Todo esto tiene un riesgo, el hacer un efecto llamada, lógicamente. Y el riesgo es que hay muchas personas que mueren en el mar. Pero tampoco Vox es el único resuelto a combatir el problema que supone la inmigración ilegal. Alemania e Italia están hablando de deportaciones masivas, que es de lo que debería haber hablado ayer el presidente del gobierno en Mauritania, y acuden a esos países de origen a frenar las salidas para que ya no lleguen aquí. Alicia García daba la de cal, Miguel Tellado la de arena, pero lo cierto es que en este punto del debate se impone la visión dura. En el PP critican que en pleno récord de llegadas el presidente practique una política de puertas abiertas y no hable de bloquear en origen y defender fronteras. Piden además una inmigración regular ligada al contrato de trabajo y que tenga clara una cosa. Yo creo que las personas que vienen a España, pues lógicamente tienen que aceptar los valores de nuestra sociedad, y Sánchez lo que está yendo es en contra y al revés de otros líderes europeos. Con este panorama han seguido esta semana las conversaciones Génova-Gobierno para tratar de desbloquear la reforma de la ley de extranjería. Ahora mismo, Sastre, el acuerdo no parece posible. No lo parece, desde luego, David, gracias. Gracias. A este discurso del PP, de hecho, que hablaba de deportaciones masivas, respondía así el ministro Bolaños. El único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse. Y por eso dejo a un lado a la ultraderecha. Son la ultraderecha, les conocemos, nada les vamos a pedir. Pero al Partido Popular y al señor Feijóo sí le pediría responsabilidad y humanidad. Empieza a haber muchas referencias en el debate político español en torno a este asunto, a lo que está ocurriendo, a lo que se está debatiendo en Alemania. Wir werden alles dafür tun müssen. Es el canciller Scholz, que hace unos días prometió, justo después del atentado que costó la vida a 3 personas, que cometió un hombre sirio, que iba a aumentar el número de deportaciones, dijo. Dijo entonces también que se encontraba rabioso, furioso, pero lo que anunció no le pareció suficiente a la oposición, que reclama más medidas. Lo que ha hecho el canciller es convocarles con intención de endurecer sus políticas migratorias. En solo unos días hay elecciones, recuerden, en 3 länders, y en 2 de ellos la ultraderecha encabeza las encuestas. Berlín, Carmen Viñas. Todos los niveles políticos deben unir fuerzas para extraer consecuencias del atentado de Solingen. Este es el planteamiento del canciller alemán, y para ello convocará a la oposición, a los presidentes regionales y a las cámaras, y juntos marcarán un nuevo rumbo en materia de asilo. Las conversaciones deberán abordar la deportación de los solicitantes de asilo rechazados, la lucha contra el terrorismo islamista y la ley de armas. Olaf Scholz defiende las normas de asilo aprobadas en enero, que han incrementado en un 20% el número de deportaciones en lo que va de año, aunque no se resigna. Por lo tanto, el Gobierno continuará sus esfuerzos para limitar aún más la inmigración irregular. Esto incluye nuevas medidas legales que en el Gobierno estamos coordinando intensamente desde el fin de semana. Es una buena señal que el mayor partido de la oposición se comprometa a cooperar en un tema tan importante para nuestro país. El canciller ha recordado que Alemania depende de la inmigración regular para proseguir con su éxito económico, pero debe limitar la irregular para que el país no se vea desbordado. Esta mañana, poco después de las 6, hemos conocido la sentencia contra Daniel Sancho, el chico español que estaba acusado y ahora condenado por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Él admitió que le mató, que le descuartizó después, pero dijo que todo partió de una pelea y que fue un accidente. El caso es que la justicia tailandesa le ha sentenciado y le ha condenado a cadena perpetua y evita, por tanto, la pena de muerte, que es lo que pedía la Fiscalía. Bayo. Sí, efectivamente, la Fiscalía pedía para él la pena capital, pero el tribunal ha tomado en consideración la colaboración de Sancho con la
policía para rebajar ese castigo a cadena perpetua. Una condena por 3 delitos, el de asesinato premeditado, el de descuartizamiento y ocultación del cadáver y el de robo del pasaporte de la víctima, que obliga además a Sancho a indemnizar a la familia de Edwin Arrieta con 106.000 euros. Se ha hecho justicia, afirma el abogado en España de esa familia, la del cirujano colombiano, que mantenía una relación sentimental con Sancho antes del crimen. Él argumenta que su muerte, la de Edwin Arrieta, fue accidental en el transcurso de una pelea. La defensa del joven español podrá recurrir ante el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal tailandés, al Supremo, proceso que puede demorarse un año. En principio va a tener que cumplir condena en una cárcel de Tailandia, pero se contempla la posibilidad de que, una vez transcurrido un plazo mínimo de esa sentencia, sea transferido a una prisión en España. Así es como está empezando este jueves 29 de agosto, que trae un cambio de tiempo. Ya saben que hay una dana que puede provocar lluvias intensas y tormentas en buena parte del centro y del noroeste de la península, Jordi. Una situación que se irá repitiendo a lo largo de toda la jornada, lo que ha pasado ya durante las últimas horas, es decir, tormentas que se inician en Andalucía, sobre todo en el interior, pero también en algunos puntos del litoral mediterráneo de Andalucía, y se desplazan hacia el norte. En su recorrido acabarán afectando a Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, también Castilla y León, y finalmente alcanzarán el Cantábrico, sobre todo la parte más oriental. Especial atención en la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos, en Aragón. Es aquí donde, avanzada la jornada, tendremos las tormentas más intensas, y todo con un descenso de temperaturas, pero aún así continuará haciendo calor, máximas de 30 a 35 grados. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Cientos de personas, es verdad que esta vez parece que menos que en anteriores convocatorias, han vuelto a salir a las calles de Caracas en las manifestaciones que ha convocado la oposición por una parte y luego el chavismo por otra. En Caracas apareció de nuevo María Corina Machado. Mientras Nicolás Maduro se centra en el candidato opositor, en Edmundo González Urrutia, por no haberse presentado ante la Fiscalía, que lo va a citar una tercera vez. Este señor tiene las agallas de haber desconocido al Poder Electoral, de haber anunciado que no iba a reconocer los resultados, de haber mentido en una página donde el 83% de los documentos publicados son falsos, son forjados, de haber desconocido al TSJ. Y ahora la Fiscalía lo ha citado 2 veces y 2 veces ha incumplido la citación de la Fiscalía. La oposición ha denunciado que han detenido a otro de sus dirigentes. Israel multiplica sus ataques no ya sobre Gaza, que no ha detenido, sino sobre Cisjordania, donde agosto ha sido ya el mes más mortífero de este año. En varias redadas, el ejército israelí ha matado entre ayer y hoy a 17 personas en esta provincia palestina que el ministro de Exteriores de Netanyahu, Israel Katz, ha dicho que hay que evacuar. Irene Millán. El último ha sido esta madrugada, en el que 5 personas han muerto en un ataque a una mezquita. Israel asegura que en este bombardeo han matado a un líder de la yihad. Es la mayor operación en Cisjordania desde el inicio de la guerra. Hay más de una veintena de heridos. El ministro de Exteriores israelí dice que su objetivo es acabar con terroristas y pide que se actúe igual que en Gaza, con órdenes de evacuaciones y con cualquier medida que sea necesaria. Cientos de soldados participan desde la madrugada pasada con helicópteros de combate y drones. En Francia, el CEO y cofundador de Telegram, Pavel Durov, ha quedado finalmente en libertad provisional después de que haya pagado 5 millones de fianza. La Fiscalía le imputa 12 delitos, va a estar sometido a controles judiciales que le van a impedir salir del país. Desde París, Lucía Riera. Tras pasar cerca de 4 días bajo custodia policial, Pavel Durov ha comparecido ante un juez de instrucción, un primer interrogatorio tras el cual ha sido imputado y puesto en libertad provisional con la prohibición de salir del país y obligado a presentarse en comisaría 2 veces por semana, según ha informado la Fiscalía de París en un comunicado. Para ello, el director ejecutivo de Telegram ha tenido que depositar una fianza de 5 millones de euros. El multimillonario franco-ruso de 39 años fue detenido la madrugada del sábado nada más pisar suelo francés, acusado por la policía
Rusia de no haber tomado medidas para evitar el uso delictivo de su servicio de mensajería. Usos como, por ejemplo, el blanqueo de dinero, el tráfico de droga o la pornografía infantil. Y por negarse a aportar información a la justicia a este respecto. Se le investiga en total por 12 cargos. El hermano de Durov, Nikolai, cofundador y responsable técnico de Telegram, también está siendo buscado por las autoridades por los mismos delitos. Pavel Durov tiene además otro frente judicial abierto por violencia grave contra uno de sus hijos. La investigación, que corre a cargo de la Oficina del Menor, parte de una denuncia de la madre en 2023. ¿Y hoy también? Noticia, otro caso de violencia machista en Sevilla. Así lo investiga la policía, que ayer detuvo a un hombre de 58 años acusado de matar a su mujer a puñaladas. La pareja tenía 2 hijos y fue uno de ellos quien llamó a los servicios de emergencia después de que, según su testimonio, su padre le confesara haber cometido el crimen. Sobre el veto que el gobierno ha impuesto a la empresa húngara que quería comprar Talgo, la principal novedad hoy es la preocupación de los sindicatos. Ayer ya les contábamos que la fabricante española de trenes acumula pedidos, pero en muchos casos no es capaz de cumplir con los plazos de entrega. Ahora los sindicatos piden al gobierno un plan de futuro que garantice la viabilidad de Talgo sin despidos. Mientras el Ejecutivo defiende el veto porque admitir al inversor húngaro, dice, hubiera supuesto un problema de seguridad nacional. Jordi Fábrega. El gobierno defiende que tiene motivos para frenar la OPA húngara sobre Talgo, aunque no los detalla porque ha declarado como clasificados los informes que avalan esta decisión. Cuando tenemos que decir que no a una operación por la protección de los intereses de España y de la seguridad nacional, lo hacemos. Es el ministro Félix Bolaños, utilizando las mismas palabras que han repetido todos los ministros que han justificado la decisión. Los trabajadores de la empresa, mientras tanto, piden al gobierno que explique sus planes de futuro para Talgo una vez vetada la compra húngara. Exige al gobierno que aclare su nueva hoja de ruta una vez vetada la OPA de la empresa Magyar Vago. La empresa necesita aumentar su capacidad de negocio y su capacidad industrial dada la cantidad de pedidos actuales que tiene, y lo contrario puede llevar a problemas en la empresa que acabarán afectando a los trabajadores. Defienden que la empresa tiene que aumentar su capacidad de producción para poder competir. Y el año pasado Canadá fue uno de los países que más contaminó del mundo, no por su industria, sino por los incendios forestales. Javier Gregory. Los grandes incendios forestales que afectaron a Canadá durante el año pasado emitieron a la atmósfera de la Tierra más sustancias contaminantes, como el CO2, que las emisiones anuales de combustibles fósiles de 7 de los 10 países que más contaminan la Tierra. Por lo tanto, solo China, India y Estados Unidos emitieron más CO2 que los 5.000 fuegos que se registraron en los bosques canadienses durante el 2023. Este es el resultado de una nueva investigación de la NASA que publica la revista Nature y que ha dirigido el investigador del JPL, el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA, Brendan Barr. Con estas emisiones extras de CO2, los incendios forestales de Canadá son ya el cuarto país en más emisiones de CO2 a la atmósfera durante el año pasado. En 10 minutos el abierto. Hoy con Mariola Urrea, Víctor Lapuente y José Enrique Monrossi. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.